Era una historieta, bueno, recuerdo dentro de lo que es, bueno, mis primeros contactos fue el Pato Donald. Me acuerdo que todos los martes, allá en San Fernando, el kiosquero me la reservaba y me daba la revista que me decía Jorgito, en lápiz escrito en la tapa. Recuerdo esas historietas del Pato Donald, como mi primer contacto. Después, bueno, por supuesto, el libro de oro de Patoruzú, que había que reservarlo con tiempo porque se agotaba, decía se agota. Y después, bueno, ya en mi adolescencia, un poco más cercana, el Eternauta, ¿no? Que todo iba a comprar la hora cero todas las semanas para leer el Eternauta. Quizás esos fueron los primeros. Hubo otras revistas editorialistas como Poncho Negro, no tan conocidas, pero que yo recuerdo que la leía, o Puño Fuerte, que también eran las revistas de esos tiempos, ¿no? Pero fundamentalmente como historietas fueron esas. Bueno, yo, como todo aquel que está en esto, notó su facilidad para el tema cuando los dibujos de la escuela, más allá de ser una pesadilla, que para muchos lo era, para nosotros era un placer. Para mí fundamentalmente era un placer en este caso, ¿no? Donde dibujar los firuletes de la casa de Tucumán, que es un engorro, a mí me resultaba un desafío que me gustaba hacerlo, ¿no? La dedicación que ponían los dibujos de esos tiempos, las carabelas, el cabildo, la vaca, tinta china, el secante como esfumando el lápiz, el celofán. Y después, bueno, un periódico escolar que hice que se llamaba Impulso, donde alguna caricatura de algún profesor, algún chiste, algún dibujo. Y después profesionalmente, bueno, comencé a publicar en la revista Clave de Ja, que era de la revista 7 Días, era un suplemento humorístico mensual de la revista 7 Días. Ahí empecé a dibujar. Después la revista, bueno, Mente Ágil, Trampolín, que eran revistas de entretenimiento, revistas de crucigramas. Y bueno, después sigo en Tía Vicenta, cuando comienza la etapa última de Tía Vicenta con Landru, que tuve con Landru una muy buena relación, donde llevé mi carpetita, como se hacía en ese momento, y me recibió él personalmente, le gustó mucho el trabajo y enseguida empecé a publicar. Y después en el 78, bueno, con Humor, recuerdo que en el número 4 de Humor puse mi primer chiste. Y bueno, la satisfacción de llevar el trabajo y que sea aceptado, después la satisfacción de ir al kiosco y ver el trabajo publicado, era todo un placer, toda una satisfacción poder ver ese trabajo ahí. No, siempre a mí esencialmente me gustó siempre el más dibujar. Después, bueno, hice guiones porque, bueno, sentía que cuando surgió el Doctor Cureta, sentía que SEO era el tipo ideal para hacerla, que seguramente le iba a hacer mucho mejor que yo, y así fue. Y después surgieron las otras historietas también, que me junté con dibujantes excelentes, ¿no? O sea, en lo que es la historieta, me gusta más hacer lo que es el guión, ¿no? Porque seguramente hay gente que lo hace mejor que yo, el dibujo. Pero después sí, me gusta muchísimo el chiste unitario, la secuencia, eso me gusta mucho hacerlo. Me gusta hacer mucho humor mudo, que para mi gusto es el más difícil. Actualmente hago mucho humor médico para revistas de la especialidad, y participo mucho en concursos extranjeros, ¿no? Digamos, donde hay que poner un chiste universal, atemporal, sin texto, que remita a una situación que nos pasa a todos los seres del planeta, ¿no? No, para nada. Yo sentía porque, digamos, bueno, soy médico, ya retirado, digamos, pero bueno, siempre como que enfrentando situaciones de poder desde mi óptica del humor. Entonces, bueno, siempre estaba del otro lado de los patrones de la medicina, ¿no? Me ubiqué y me sigo ubicando en ese rol siempre. Y bueno, sentía que la historieta de Cureta, bueno, era un poco hablar del tema que a mí me interesaba, hablar de la salud. No sabía si a la gente le iba a impactar la idea, ¿no?
Entonces, bueno, en un juicio, me acuerdo estábamos en tribunales con Casioli, con Seo, y le dije a Andrés, le digo, mirá, tengo una idea de hacer una historieta de humor médico, un personaje, ¿qué te parece? Bueno, me gustaría que lo hiciera Seo, le digo, bueno, dale, siempre el Tano era así, ¿no? Bueno, dale, hacelo. Y entonces le llevé la idea, le llevé el primer guión y le gustó y salió. Y yo dije, bueno, durará 3, 4 números. Y bueno, la revista empezó a hablar de temas que a todos nos compete, como la obra social, las consultas del hospital, el costo de los medicamentos. Y entonces empezó a tener, se impregnó entre la gente, ¿no es cierto?, un personaje. Y después, bueno, aparece la idea en el 87 de hacer la película. Y bueno, se hizo siempre con el desafío de un medio gráfico pasar a un medio audiovisual, ¿no? Que siempre es todo un desafío y bueno, implica riesgos también, ¿no? Quizás, bueno, me hubiera gustado un poco más de producción, ¿no es cierto? Que bueno, fue a veces escaso un poco el tema de la producción, pero bueno, se hizo lo que se pudo y muy conforme con la interpretación de Gianni Lunadé. Compuso un personaje, si bien el physique du rol era totalmente distinto al de la historieta, pero la personalidad de Gianni le puso la personalidad que justo el personaje tenía. Protección al menor empezó una idea que le llevé a Andrés, ¿no? Le digo, mira, se me ocurre hacer por el Día del Niño. Yo, claro, yo hacía pediatría, entonces siempre el tema de la niñez siempre me llega muy de cerca, me apasiona el tema de la niñez. Y era un Día del Niño donde al chico lo llevaban al Vital Par, en ese momento estaba el Vital Par, al cine, a tomar helado, a comer acá, todo para. Entonces llegan a la casa, el chico es cansado, llevan a los papás a la casa, y entonces el chico se va, lo acuestan, bueno, qué sé yo, se va a dormir, y entonces le dice, pa, ¿me contás un cuento antes de dormir? Entonces el padre mira la hora y dice, no, son 12:05, ya el Día del Niño pasó, anda a dormir. Y bueno, y me dijo Andrés, dice, ¿por qué no la seguís esta idea? Bueno, seguimos con Tabaré, que después la hizo Fortín, la historieta, y seguimos durante años haciéndola, que era tomar el tema, digamos, la defensa del niño, ¿no? Digamos, tomando la bandera de los niños, la historieta con todas las atrocidades que los adultos cometemos en pos de su beneficio, ¿no? Entre comillas. Protección al menor era, digamos, para adultos, ¿no? O sea, digamos, desde la tribuna del niño, de la trinchera del niño, pero hecha para adultos. Pero yo trabajé en Villiquen, y bueno, hacía una historieta llamada Piberío con Marín, y es difícil porque tomar al chico con seriedad, hacer temas que le gusten, que le diviertan, no es fácil, no es nada fácil. Y los tiempos cambian, entonces al chico ya le interesan otras cosas. Los chicos están con un precipitado crecimiento, a veces no tan bueno para mi gusto, pero donde ya le empiezan a interesar otras cosas, más cercano a una adolescencia. Entonces ya hablarle a chicos de temas, ya para una primera infancia puede ser, pero ya los chicos después de una edad, ya en la escolarización del chico ya empiezan a pensar más como un preadolescente. Y es muy difícil hacer un tema para chicos, ¿no? Bueno, generalmente yo trabajo sobre cosas cotidianas, ¿no? Yo admiro a los guionistas que pueden hacer ficciones así tan impresionantes, digo, esas cabezas cómo dan vueltas, ¿no? De personajes de piratas, de extraterrestres, pero yo me baso mucho en lo cotidiano, ¿no? O sea, si ves son tanto Cureta, Protección al Menor, Desvínculos, son todas cosas. Desvínculos eran historias que yo escuchaba, de separaciones, de papás con sus hijos deambulando por los teatros infantiles, y llevando a su casa el domingo a la noche a dejarle a la mamá los chicos. O sea, todas historias que Cureta ni hablar. Se producía un hecho determinado, me iba al hospital X a hablar con los médicos para ir a las fuentes y buscar la información, ¿no? Siempre trabajando y después, bueno, el remate también. Eso, cuando tenés un personaje como Cureta, ya el personaje te da el final. Ya el personaje te dice para dónde tenés que ir.
qué tenés que poner en el remate, qué es lo que diría Cureta ante una situación X y ya está en bandeja. Pero bueno, al final siempre también es un tema, ¿no? Porque uno tiene el planteo y después el remate es lo que más cuesta, ¿no? Pero siempre arrancando de temas y de pronto también en toda un arsenal de ideas que están guardadas en una cajita en ese momento, que yo sigo haciendo lo mismo, ¿no? El papelito con la idea lo pongo en un lugar y lo voy trabajando. Bueno, yo me acuerdo que yo vivía en San Isidro, ¿no? Y es una apreciación que yo hago ahora. Eh, yo subía al tren en Retiro, yo los viernes generalmente venía a Capital, hacía toda una gira. Iba a Humor, entregaba material, iba al tercero, al cuarto, al segundo piso, me encontraba con todos, era un encuentro de los días de cobro, me acuerdo que íbamos a cobrar al Banco Río, después nos íbamos a comer todos juntos, bueno, era una fiesta los viernes para mí, Humor. Y yo la apreciación que tenía, ya te digo, cuando tomaba el tren a la noche, en Retiro, veía que en el día del Humor, el vagón, por vagón, por lo menos había, no te miento, 8 personas, y no exagero, o por ahí, para no ser exagerado digo 8, leyendo el Humor. Ahora bueno, yo ayer estaba en el subte leyendo un libro y digo, soy un marciano, porque estaban todos con el celular, todos con el celular, o sea, es otra cosa, cambió. Primero porque Humor era lo único que se podía leer en la dictadura. Entonces la gente leía Humor porque decía, a ver qué pasa, qué está pasando en el país, cuando desde ATC nos decían que el mundo estaba fenómeno, que iba todo bien. Humor era el único y alguno que otro en radio, algún otro editorialista decía algo, pero Humor era el único medio que decía cosas, que se animaba a hablar de cosas, de desapariciones, de cierre de hospitales y todo, como no hubo otro medio. Y creo que un poco fue eso. Y el lector buscaba eso, había una complicidad, había una actitud solidaria hacia la revista, ¿no? Uno de los lemas decía que la revista Humor, prestarla a Humor provocaba viruela, que había que comprarla, porque no tenía muchos avisadores. Entonces se mantenía con lo que compraban los lectores. El lector de hoy cambió, porque el lector de hoy, ya te digo, en su celular puede encontrar todo. Entonces, las publicaciones sobre papel ya van languideciendo, dándole paso a todo lo que es lo informático, la tecnología. Ya la sátira humorística, no sé si tiene tanta fuerza como tiene en esos años. Me acuerdo que, qué sé yo, Paredero hace una crítica de una película y se comentaba, o yo me acuerdo en Cureta decía algo y todos los médicos comentaban lo que había pasado. Ahora ya como que se diluyó todo, se masificó, ya uno ve humor hasta en los noticieros, las publicidades están todas impregnadas de humor, entonces ya no tiene el mismo efecto que tenía en ese momento. El lector cambió, el lector es más vertiginoso, quiere algo breve, rápido, una lectura concisa. Antes que yo leer un reportaje de Mona Moncalvillo de 6 o 8 páginas era un deleite, o las notas de los redactores. Ya la gente no sé si tiene tanto tiempo para esa lectura tan sesuda y tan lenta, digamos, ¿no? Bueno, yo paralelamente a lo que es el humor gráfico también fui trabajando en lo que es la plástica, digamos, ¿no? Si vale la separación. Yo empecé en el año 72 en Estímulo, el taller de Estímulo de Bellas Artes, ahí en la Avenida Córdoba, a trabajar con modelo vivo, ¿no? Y después, bueno, de a poquito fui trabajando en exposiciones de los talleres de Estímulo, empecé a mandar al Salón Nacional, al Salón Manuel Belgrano, a conectarme con dibujantes desde el rubro dibujo en la plástica, a hacer muestras en grupales, en conjunto. Y bueno, la producción va paralela a lo que es el humor. En este momento por ahí estoy un poco más volcado a la plástica, ¿no? Pero y también unificando. En este momento siento que estoy unificando más los dos planteos, ¿no? De como en la obra plástica meter más elementos de humor, utilizar el globito de historieta como un libro de composición. Creo que estoy también como aunando las dos cosas, ¿no? Y es una
una parte de mi trabajo también, que lleva su tiempo, que lo hago. Cuando tengo una muestra, por ahí el trabajo se hace más intenso, pero yo a diario me siento y trabajo, produzco, hago, después hago, estoy haciendo cursos de grabado, de litografía, hice muchos cursos paralelos a la producción plástica, digamos, ¿no? Cursos de realización escenográfica, litografía, grabado sobre chapa, sobre madera, curso de papel maché, todo lo que sea elementos, dice escultura también, ¿no? Todo lo que sea enriquecer el trabajo vale, ¿no es cierto? Pero es un trabajo cotidiano, ¿no? Como si fuera oficina, te sentás, producís, haces, a veces sin la idea de que tenés una muestra por delante, pero hacer. El hacer, el placer de hacerlo, porque también está el placer de hacer las cosas, ¿no? Más allá de la posibilidad de mandar a un salón o de una muestra que tenés ya inminente, está el placer de hacer las cosas.